El consumo de alcohol en España lo podemos consultar con datos de la OMS, que de manera global nos muestra que se consumen unos 9-10 litros de alcohol puro al año, que no nos dice mucho, ¿no? Serían como unos 20-30 gramos por persona, que sería un consumo no de riesgo, pero donde podemos obtener unos datos un poquito más finos es de la encuesta Edades, que nos da unos números un poco más finos, ¿no? Es decir, en los últimos 12 meses, las personas entre 15 y 65 años, casi un 80% ha consumido alcohol en algún momento de su vida, pero yendo un poquito más al grano de lo que es el problema con el alcohol, también nos arroja algún dato de lo que es un consumo de riesgo perjudicial del alcohol. Esto lo miden con una encuesta que se llama Audit, en la cual se evalúa si hay un trastorno por consumo de alcohol, y esto en España se sitúa en torno al 6%. Si lo fraccionamos por sexos, es más o menos casi el doble en hombres que en mujeres, ¿no? En hombres es un 7,2%, y en las mujeres un 4,8%. Es importante este dato porque de las personas que tienen un trastorno por consumo de alcohol, en torno a un 20% podrá tener enfermedad del hígado, de la cual tenemos que estar pendiente. Para ver qué ha pasado con el consumo de alcohol a lo largo de los años, la encuesta de edades también nos da un dibujo de lo que ha sucedido con el consumo de alcohol. Asimismo, los datos de la OMS también arrojan información sobre que este consumo se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años, aunque tendiendo siempre a la baja. Y aquí lo que también es importante mencionar es que existen diferentes consumos, diferentes patrones o cómo consumimos el alcohol. Y aquí sí que es importante conocer cómo ha cambiado la cosa. Tenemos que saber que existe una forma de consumir alcohol que se llama en atracones, o por el término anglosajón, que es binge drinking. La definición es consumir 4 o 5 bebidas de alcohol en un periodo corto de tiempo, lo que a veces los jóvenes llaman botellón. Y aquí en la encuesta Edades, hasta un 15% de las personas en España, en esa franja que os mencionaba, ha consumido alcohol de esta forma. Y además, si nos bajamos a la franja de menores de 35 años, el doble, un tercio de las personas consume alcohol en cantidades elevadas en fracciones de periodo corto de tiempo. Y esto se está empezando a saber que tiene relevancia a la hora de desarrollar trastorno por consumo de alcohol y o enfermedad hepática grave en el futuro, ¿no? Y lo que todavía es más relevante y es de mencionar, entre 15 y 18 años, un tercio de esta población hace botellones o consume de esta forma que nos va a dar riesgo de trastorno por consumo de alcohol o enfermedad relacionada con el alcohol, lo cual es extremadamente relevante cuando en España somos un país en el que está prohibido beber si no tienes más de 18 años, ¿no? Cuando hablamos de consumo por alcohol, tenemos que pensar en dos cosas: que se consume alcohol y, en segunda parte, si tenemos riesgo o desarrollaremos enfermedad hepática por alcohol. Van de la mano, ¿no? Entonces, hemos hablado antes de lo que es consumir alcohol, y en lo que se refiere a enfermedad hepática, la parte buena es que no todos vamos a desarrollar una enfermedad relacionada con el alcohol. En términos numéricos, en torno a un 2% de la población puede desarrollar enfermedad relacionada por el alcohol. Yendo un poquito más a detalle, y lo que a veces es más impactante es ver cómo esto lo vemos quizás en las fases finales de la enfermedad, donde se necesita trasplante hepático. Y aquí, a lo largo de los últimos años, números que estaban siendo indicación de trasplante por enfermedad relacionada con el alcohol es en torno a un 30%, pero en números absolutos este valor va subiendo paulatinamente, ¿no? En torno a unas 6.000 personas en 2016 recibió un trasplante por enfermedad relacionada con el alcohol, y en el último reporte de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, unas 8.000 personas necesitaron un nuevo órgano por enfermedad relacionada con el alcohol. Yo creo que es la forma más impactante de mencionar que es algo de lo que tenemos que ocuparnos urgentemente para poder prevenirlo, ¿no? Que es la única forma que tenemos para manejar esta enfermedad. En las personas que consumen alcohol pueden tener riesgo, cuando se hacen cantidades elevadas, de desarrollar cirrosis, ¿no? Y cuando las personas desarrollan cirrosis, en general, la causa más frecuente es el alcohol. Casi un 70% de los hombres con cirrosis se debe al alcohol, y en torno al 56% de las personas que tienen cirrosis, las mujeres que tienen cirrosis, se puede deber al alcohol. El consumo de alcohol nos puede acarrear el desarrollo de cirrosis, y en última instancia
pues, cáncer de hígado, necesidad de trasplante y muerte, ¿no? Datos objetivos, hay en torno a unas 15 personas por cada 100.000 habitantes, en el caso de los varones, y 5 en las mujeres, en las cuales la enfermedad hepática relacionada con el alcohol es la causa de la muerte. ¿Queremos mirarlo de otra forma? Pues de alguna manera más fácil de entender, 1 de cada 8 hombres o 1 de cada 12 mujeres, cuando desarrolla enfermedad hepática por el alcohol, es la causa de fallecimiento, ¿no? Que quizás es más fácilmente de entender. Consumo de alcohol y salud, desafortunadamente, no pueden ir de la mano. Así que yo creo que el mensaje clave es ser consciente de lo que bebes. Hemos mostrado la importancia del consumo en las personas jóvenes y yo creo que, como dijo el doctor Batallón en una entrevista, detrás de un niño que consume alcohol hay un adulto, su padre, una persona que le vende, que no debería estar haciéndolo. Así que yo creo que debemos ser conscientes del consumo de alcohol.